En verano se esperan confinamientos energéticos, el drama entre Mars y Boost continúa aquí en Alemania. Y lo que vuelve a hacer estallar la bomba, tenemos drones otra vez, o sea, poco después de lo que pasó en Rumania, ahora se han visto sobre el aeropuerto de Múnich. Y en Rumania ya incluso están circulando especulaciones de que fue una operación de bandera falsa. Y por último, porque hoy es sábado, la noticia principal del sábado, ¿qué están haciendo con nuestros hijos? Díganme, ¿acaso ya ni siquiera pueden proteger a los más pobres entre los pobres aquí en Alemania? Y simplemente cierran los ojos cuando no se trata de migrantes, deberían avergonzarse profundamente. Si quieres apoyar este canal me haría muy feliz un like y una suscripción. Ahora vamos a ver los temas principales y vamos a entrar de inmediato. Confinamientos energéticos aquí en Alemania. Ahora también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía advierten sobre una escasez de combustible en el verano. Si el transporte de petróleo no se normaliza rápidamente, existen riesgos para el abastecimiento de combustible y para toda la economía, declararon en Washington. No solo están haciendo muchas especulaciones sobre todo ese circo de reformas climáticas que están implementando aquí, sino también sobre el llamado confinamiento energético. Ayer, por ejemplo, NTV ya publicó que este calor extremo en Alemania podría costar 100.000 millones en rendimiento económico. Ahora, esta mañana, un comité independiente advirtió sobre eso. Si las tensiones continúan, tendremos que prescindir de eso porque otros países también necesitan energía. Que vamos a perder entre un 3 y un 3.5% de rendimiento económico si el estrecho de Hormuz no se reabre en los próximos 3 meses. O sea, otra vez menos 3.5%, creo que entonces estaremos económicamente muertos, pero escuchen ustedes mismos. Actualmente, las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo sin precedentes para compensar la enorme interrupción de los suministros a través del estrecho de Hormuz. Así continúa diciendo el Comité Independiente de Energía, si no se produce una apertura inmediata. Dado que el consumo ha aumentado tan rápido o que se está consumiendo tan rápidamente, veríamos una nueva crisis económica mundial, donde entonces podríamos volver a andar por ahí en carruajes y caballos. Más o menos ese era el tono, era un texto larguísimo, no quiero leérselos todo aquí. Bueno, antes de que pasemos al gran desastre, la operación Pfalz-Holzfleck en Rumania, drones en el aeropuerto, quisiera ponerles otro clip. Ustedes siguen las noticias igual que yo y pregúntense, antes de escuchar esto, ¿lo han visto en algún lado? El ministro presidente de Westfalia, Hendrik Wüst, de la CDU, ha desmentido claramente los rumores sobre un posible cambio de canciller. Dijo que le da su total apoyo al canciller federal Merz y que las especulaciones de los últimos días son simplemente tonterías, según Wüst. Sí, he escuchado esa noticia varias veces y me puse a investigar la fuente. Y eso es extraño, o sea, con Friedrich Merz tengo fuentes, se las muestro. Con todos los demás políticos siempre tengo fuentes de que al menos lo dijeron, o tal vez lo encontré en su perfil de X o en algún otro lugar. ¿De dónde viene esa noticia? ¿Quién difundió esa noticia en primer lugar? Hendrik Wüst, al parecer no fue él quien le envió su apoyo total, sino que eso vino solo de la sede central del partido CDU. Y ahora, por favor, escuchen un clip en el que de verdad solo puedo sacudir la cabeza. Creo que eso no es bueno para Hendrik Wüst. Él gobierna bastante discretamente y mucha gente dice, en el oeste el mundo todavía está en orden. Alto, alto, espera, ya les adelanto un poco lo que viene enseguida. El oeste no es solo Renania del Norte-Westfalia. Y sí, claro, en el oeste todo está súper bien. Por favor, escucha esto un momento. Un grupo de hombres en Nuremberg supuestamente hizo adictas a las drogas a chicas jóvenes durante meses y luego las explotó sexualmente. Alarma en las estaciones de tren de Alemania. La Policía Federal registró recientemente más de 27.000 delitos violentos, las más afectadas, Leipzig, Dortmund y la estación central de Berlín. Dortmund, por ejemplo, está en Renania del Norte-Westfalia, por eso lo incluí. Solo quería mencionarlo rápidamente. Pero también tenemos otras estaciones aquí donde, digamos, las cosas también se salen de control. Düsseldorf, por ejemplo, es una de ellas. Frankfurt está cerca de Renania del Norte-Westfalia. Sé que Frankfurt no es Renania del Norte-Westfalia, no vayan a decirlo después. Y justamente algunas estaciones, y aún más, por supuesto, la gente aquí en el oeste está absolutamente feliz. Ja,
Sí, a menos que estén afectados por la crisis climática, pero eso es otra cosa, eso será más bien mañana. Por cierto, hoy este es el único video que voy a hacer. Hoy simplemente voy a disfrutar un poco el día, porque las noticias no estuvieron tan mal, excepto por una, que de nuevo me hizo reconsiderar las cosas. Donde de verdad digo, amigos, ustedes necesitan urgentemente, y de verdad urgentemente, un cambio político, y no con Hendrik Wüst. Por cierto, muy rápido, Hendrik Wüst definitivamente no ha comentado que esté detrás de esta lucha por la Cancillería, pero volvamos a Nuremberg. Según esto, los traficantes volvieron adictos a los jóvenes de entre 13 y 18 años, aprovechándose de su adicción. En departamentos alrededor de la estación, supuestamente los obligaron a realizar actos sexuales. De 13 a 18 años sí, y nadie hace nada. Yo mismo soy padre, y en unos 2 años mi hija tendrá esa edad. Y de verdad tengo que decirlo, por ejemplo, la Organización de Ayuda a la Infancia advirtió sobre esto. La policía no hizo nada. Si en Alemania realmente se protegiera a los niños, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Algunos de ellos tenían solo 13 años. ¿Por qué no hacen nada al respecto? Espera, te lo pongo de inmediato, también muy rápido otra vez. Ahora hubo los primeros arrestos. Los presuntos culpables serían de Siria, Irak, Pakistán y países del norte de África. Los servicios locales de protección de menores ya había advertido desde hace mucho tiempo sobre un desarrollo así. Entonces, ¿y quién quiere contarme? Sí, yo como padre de una hija que tiene más o menos esa edad. ¿Y quién quiere decirme que no se nota cuando una niña de 13 o incluso 14 años, 15 años, está parada en la calle? Y sobre todo, ¿qué clase de hombres hacen algo así? Y si las invitan a entrar a algún lugar, ¿por qué no revisan las autoridades de orden público y la policía? Claro, probablemente otra vez por el grupo de delincuentes que ahora salió a la luz. Y por cierto, ¿seguimos una vez más o nos quedamos otra vez en el ámbito de los clichés? De hecho, la mayoría de las veces todo tipo de cosas se repiten una y otra vez. También los grupos de delincuentes. Ahora acabamos de tener a la chica de 22 años atada al árbol de mayo. ¿Y todavía se acuerdan de la historia del inhibidor de señal? ¿Sí? Su avión tuvo que permanecer 1 hora más en el aire porque supuestamente fue interferido por, no sé, fantasmas rusos, lo cual resultó ser una mentira. ¿Vieron esas casas bombardeadas en Polonia que fueron destruidas por aviones de combate de la OTAN europeos por accidente? ¿Se acuerdan, sí, de todas esas operaciones? Y ahora, justo ayer en Rumania, el internet está que arde, o sea, en las fuentes correctas, que supuestamente fue otra llamada operación de bandera falsa de, sí, Volodymyr Zelensky, para seguir metiendo a la OTAN en pie de guerra. Y ahora escuchen esto un momento. El aeropuerto de Múnich fue completamente cerrado hoy tras el avistamiento de un dron. La Policía Federal confirmó el incidente. Un portavoz de la policía dijo a Welt TV que se están tomando el asunto en serio e investigando las circunstancias. Bueno, ahora hablemos con honestidad y claridad, ¿sí? Se hizo un spoofing desde la línea eso fue en el aeropuerto BA, quedó completamente suspendido, ¿sí? Nadie pudo volar. Luego, fue en Polonia. Drones volaron sobre Polonia, jets de combate de la OTAN destrozaron a tiros la casa de un polaco. Hay que decirlo así, el aeropuerto de Münster fue cerrado. Luego, cada vez más drones o la guerra en Ucrania se está convirtiendo en una guerra puramente de drones. Después de eso creo que fue Berlín la que fue cerrada. Eso fue hace unas 2 semanas. Ahora, ayer un dron rumano se estrelló en una casa. Putin dice, bueno, entonces investiguemos eso. Y la OTAN, por supuesto, ya sabe que fue directamente un dron ruso. Muy al fondo se comunicó un poco, prepárense, que al dron ruso le dispararon y de alguna manera perdió la conexión, así que siguió volando en línea recta. Dejémoslo así, ¿sí? Y de repente, el aeropuerto de Múnich se cierra 1 hora por el avistamiento de un dron. Por supuesto, nadie vio nada de eso. Y sí, si quieres debilitar a la población, haces exactamente eso porque en algún momento, bueno, entonces llega el pánico y sobre esas cosas, bueno, ya no se informa tanto. Por eso se los volví a mencionar. Una reunión el viernes entre la Unión y el SPD con empleadores y sindicalistas transcurrió, al menos públicamente, sin nuevos conflictos. El énfasis está en públicamente.
Por cierto, llevo esperando 3 días completos lo que me prometieron una encuesta. ¿Dónde está la encuesta de Sajonia-Anhalt? ¿Por qué no se publica la encuesta de Sajonia-Anhalt? Debería haber estado disponible hace 3 días. Buena pregunta. Pero ahora escuchen esto otra vez también. Unirse porque los problemas, desde el estancamiento económico hasta el auge de la AfD, son tan grandes. Eso puede tener un efecto disciplinario. Eso puede, por así decirlo, unirnos más. Puede hacer que las cosas mejoren. Sí, ahora que probablemente hemos sido atacados de nuevo por Putin en el aeropuerto de Múnich, probablemente, tal vez o tal vez no, en Rumania tal vez esta operación contra la OTAN ha comenzado. Espero que sepan que lo digo con ironía. En este momento ya nadie se preocupa por eso y eso sí me hace sospechar bastante. Faltan encuestas. Las últimas encuestas, bueno, he visto los datos, algo falta ahí, o sea, hay algunas inconsistencias, todavía no encuentro los errores ahí, así que ahora están eliminando encuestas completas que simplemente no se hacen, ya he hablado de eso varias veces. Siempre que podría haber un caos y al mismo tiempo alguien muestra un poco de voluntad de reforma, como Lars Klingbeil ahora, que se acercó a la CDU y dijo, sí, podemos lograr algo ahí. Bärbel-Baas ha desaparecido. Tengo que decirlo, aquí en Alemania se retienen encuestas. Ahora se están reteniendo para fortalecer a este gobierno federal. Tengo curiosidad, en aproximadamente 2 horas debería salir una encuesta. Mañana la analizaré con ustedes, pero hoy voy a pasar un buen día porque ayer tuvimos un caos por el cambio climático. Aquí estuvo haciendo muchísimo calor los últimos días y de repente se desató una tormenta, como solía pasar antes en verano. Y ahora tengo que ocuparme de los daños del cambio climático, cortar unas florecitas y... unas plantas de tomate se doblaron un poco y cosas así. Bueno, espero que sepan a lo que me refiero. En ese sentido, les deseo un bonito sábado. Adiós.